Te cuento que comer mango previene el asma, la diabetes, la degeneración macular asociada a la edad, el cáncer de colon y fortalece los huesos. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos muy bien acompañados, licenciado Janoy Vargas, quien es el presidente de CODOPSI, además psicólogo clínico muy experimentado, y con él vamos a hablar de un tema que día a día nos está preocupando más. Estamos viendo mucha violencia, licenciado, estamos viendo como que la salud mental del pueblo dominicano está un poco fuera de lo normal. Y nos preocupa porque ya son casos extremos que hemos visto en los últimos tiempos. Bienvenidos a ustedes, para nosotros es un privilegio tenerle aquí en el programa. Les reitero mi agradecimiento por tomarnos en cuenta. Creo que no sé, primera vez que nos vemos desde que soy presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos y para mí un gusto compartir con un elenco tan profesional e interesado en temas tan importantes como estos. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Licenciado, estamos frente a una ola extraña. Vamos a hablar porque todo el mundo dice, este está loco, esta está loca, estas personas son locos, pero realmente, ¿cuándo es que nosotros podemos decir que una persona tiene alguna problemática con la salud mental, está mentalmente enferma? Vamos a comenzar por ahí, por favor. Bien, el planteamiento luce bastante interesante, ya que tenemos un pronóstico de la Organización Mundial de la Salud de que en el 2030 el 25% de la población va a tener una afección en el orden de su salud mental. Y estamos hablando también de que se pronostica que va a ser principal causa de discapacidad. Bien, comenzando con los temas de la depresión, los trastornos que se vinculan con la ansiedad, el abuso de sustancias psicoactivas. Esto está amenazando con la proliferación de personas con discapacidad que van a disminuir en su capacidad productiva, que van a tener deserción escolar y que de alguna u otra forma se va a generar dentro del ámbito social un trastorno en el orden económico, en el orden del sistema de justicia, en el orden básicamente administrativo, en todo el sentido de la palabra. Entonces, lo que en la antigüedad se conocía como una particularidad estigmatizante, ¿verdad? Como usted misma acaba de decir, este está loco, aquella está loca. Sin embargo, cuando nos están diciendo que de aquí al 2030, que es a la vuelta de la esquina, de 4 miembros de una familia, hay uno que va a tener una afección en el orden de la salud mental de algún tipo, ¿verdad? Depresión, compulsivo en el uso de sustancias psicoactivas, le dan ataques de pánico, sufre de trastornos vinculados con un manejo estresante, ansioso. Entonces, ya lo que se consideraba, vuelvo a repetir, estigmatizante y hasta medio extraño, va a adentrarse en lo que es una forma de rutina, normalidad, cosa que, dicho sea de paso, no favorece, pero al mismo tiempo nos va sensibilizando en el sentido de que nosotros vamos a tener que acudir a la atención en el orden psicológico y psiquiátrico, como lo hacemos periódicamente para otros temas, ¿verdad? De salud, de chequeos Claro. generales, de darle seguimiento a síntomas que de alguna forma nos anuncian que hay algo que se sale del patrón. No estoy durmiendo, o me estoy pasando en las copas de alcohol, o yo básicamente
estoy teniendo pensamientos intrusivos, tengo descontrol en los impulsos. ¿Verdad? Todos esos temas los vamos a ir viendo con mucha frecuencia y de hecho los estamos viendo con bastante frecuencia porque ya en la última entrevista que tuvimos hablábamos de cómo el ministro de Salud Pública, en los tiempos al inicio de la pandemia, el doctor Cárdenas, nos venía diciendo que un 20% aproximadamente de la población dominicana tenía una afección o una problemática en el orden de la salud mental. Entonces, eso es un punto importante a destacar. Entonces, quiere decir, quizás, bueno, vivimos un estado de encierro con la pandemia. Quizás no había la libertad de distracción porque no había para dónde ir. Realmente todos estos casos, tantos casos que se han presentado últimamente, ¿usted cree, como dicen muchos por ahí, que solamente tiene que ver que eso es producto del encierro de la pandemia? ¿O ya eso venía caminando? Porque yo no creo que hay problemas de depresión que sí pudieran salir de la pandemia. Y eso, pues quizá provocar esto, pero el profesional es usted para que nos aclare esta parte, por favor. Sí, nosotros podemos decir que la pandemia exacerbó, pero ya el ritmo de vida que nosotros llevamos a nivel mundial, las secuelas de la posmodernidad, el auge de la tecnología, la incidencia que tiene esto en nuestro sistema nervioso central, la rapidez con la que vivimos. Es decir, es tan sencillo como usar la analogía que no es lo mismo un carro que usted lo usa de la oficina a su casa a uno que usted, ¿verdad? Le da el uso de llevarlo de la Duarte con París a Pintura con 6 personas constantemente, acelerando y desacelerando, metiendo cambio y sacando cambio. Es decir, es obvio que el desgaste, el daño de uno y de otro se va a ver notorio por el uso mismo. Entonces, así mismo, una sociedad en la que vivimos rápido, en la que los días pasan de tal manera que hoy es lunes y cuando abrimos los ojos ya es fin de semana, se nos olvidan las cosas de tanta información que recibimos, tantas cosas que hay que tener pendiente al mismo tiempo, el hecho de que todo al parecer a veces se torna tan importante que no queremos subdividir en 1000 pedazos para resolver como si tuviéramos un síndrome de usurpación de la deidad, como si fuéramos omnipresentes, omniscientes, omnisapientes. Entonces, esa realidad opresora en la que nosotros vivimos está obviamente exacerbando los problemas de salud mental. Y la pandemia vino a acentuarlo un poco más o significativamente más, pero a fin de cuentas, ya la pandemia pasó y vuelvo a repetir, la Organización Mundial de la Salud en el orden que llevan las afecciones mentales te dice que en el 2030 vamos a tener ya esta realidad a nivel mundial y se supone que a medida que pasen los años se va a acentuar más. Licenciado, llega una preguntita a través de WhatsApp y nos dice que si usted cree que producto de que muchas personas durante el encierro de la pandemia estuvo usando estimulantes y ese tipo de cosas, quizás esto pudo producir que las mujeres embarazadas dieran a luz a algún niño con algún trastorno. Llega esta preguntita. Bueno, nosotros sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas, conocidas drogas legales e ilegales, están contraindicadas en mujeres embarazadas. Hay estudios por ahí que hablan de que hubo una disminución del consumo de alcohol en la población y eso es entendible desde el punto de vista del consumo rutinario, porque muchos centros estaban cerrados, ¿verdad? Centros nocturnos y el expendio de bebidas alcohólicas estaba muy controlado por las horas, en las horas del día, pero el que es tendente al uso y al abuso de sustancias psicoactivas
Por el contrario, lo que buscaba era almacenarla para no tener que salir, o salía de manera desafiante, porque ahí sí se puso de manifiesto las personas que tenían la patología o que tienen la patología de esa tendencia al abuso marcado en lo que es el esquema de la adicción. Entonces, con eso sí tuvimos problemas, porque fue muy causa de que las familias demandaran atención, porque en medio de la pandemia, una persona saliendo, ¿verdad?, a buscar sustancias psicoactivas en puntos de drogas o drogas legales como es el alcohol, de una manera desesperante. Entonces ahí ese cuadro también lo vimos. En ese aspecto podemos decir que se mantuvo el consumo o aumentó, pero en el consumo recreativo, esporádico, circunstancial, se puede decir que decreció. Aunque ya hablo de esto, las personas están interesadas en saber cómo afecta la violencia social a la salud mental de los dominicanos. La gente está muy preocupada sobre este caso, estos casos que hemos visto últimamente. Sí. Bueno, la violencia social nos afecta porque eh, comienza a marcar eh, la vida de muchas personas. Por ejemplo, cuando la violencia social se pone de manifiesto a lo interno de la casa, entonces vemos el abuso verbal, psicológico, físico hacia los miembros de la familia. Bien, sobre todo, porque ya una discusión en un tránsito como nosotros tenemos congestionado, donde una persona te vocifera una mala palabra, como nosotros decimos, un Mm. lenguaje soez, sórdido, mordaz. Bueno, pues usted como que lo trasciende, lo pasa por alto, pues dice, bueno, y este loco, y sigue por ahí mismo. Pero cuando estamos en el núcleo de la familia y vemos cómo el estrés, las personas se liberan sobre la base de transferirlo en comportamientos no solamente agresivos, sino violentos. Entonces ahí vemos cómo se va marcando, porque el niño violentado o vulnerabilizado mediante la violencia, tú notas, le cambia el patrón de comportamiento. La esposa maltratada verbalmente, físicamente, tú ves también cómo le altera, le afecta en su autoestima, le genera patologías como es el caso de la depresión, por manejar la impotencia de lidiar o convivir Mm. con una persona violenta a lo interno del hogar. Están las otras violencias que son sobre la base de elementos conceptuales, tú querer lograr cosas y tener un sistema en el que tú no llegas porque el sistema mismo no te lo permite. Lo que debería de ser una fuente de oportunidad se convierte en un obstáculo, malos manejos dentro de las políticas públicas que te generan impotencia, un sentimiento de disgusto, de un resentimiento social, porque hay formas de violencia así, cuando tú tienes un problema de salud y no sabes dónde acudir y no tienes una cobertura, no tienes una atención, no tienes el dinero para poderlo resolver y tú ves que gente se enriquece a costa de ti como ciudadano. Entonces es una forma de violencia también que se maneja conceptualmente y altera los patrones de comportamiento. Usted es un especialista que es realmente muy experimentado, ya que hemos hablado de la situación de República Dominicana. ¿Cómo usted ve? ¿Qué tendría que hacerse aquí para ver cómo uno puede controlar, por lo menos, si es que se puede, toda esta situación producto de la salud mental? Como profesional, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le daría al mismo gobierno o a otros ciudadanos para ver cómo nosotros podemos ayudar un poco, poner ese granito de arena para ver cómo salimos de esta situación tan triste que ha llevado tanto luto a las familias dominicanas? Nosotros lo vemos
en tres grandes componentes. Uno que es el preventivo, porque el correctivo sabemos el costo que tiene. Nosotros tenemos ya los pronósticos de cómo vienen las cosas, las estadísticas nos dicen a nosotros la manera en que vamos evolucionando hacia el problema e involucionando como sociedad. Entonces, nosotros creo que estamos llamados a detener esa hemorragia, asumiendo estructuras preventivas que entiendo el contexto más favorable sería nuestro sistema educativo, interceptarlo, tiene tan extendida, tiene facilidades de cautivar a la población, ¿verdad? Porque la tiene una cantidad de horas importantes en un ambiente de control, donde nos damos cuenta temprano los niños que están vulnerabilizados, que tienen repertorios conductuales desadaptados, que le hacen bullying a los compañeros, que los agreden, que ya están en uso de sustancias psicoactivas, en acoso sexual hacia sus compañeras o compañeros, que viven inventando, que se agreden entre sí. Es decir, tú vas viendo en la escuela la sintomatología de los niños vulnerabilizados en un marco familiar que ya es un factor de riesgo, porque la familia antes se consideraba un gran por ciento factor de protección, pero ahora con la fragmentación de la familia, los valores, su degradación, cómo se ha roto su estructura, entonces muchas familias son un factor de riesgo que deforman a sus miembros. Entonces, creo que el sistema escolar desde temprano puede identificar eso y con el equipo profesional del lugar, porque hay muchos psicólogos escolares dentro del sistema escolar. Creo que podemos esa hemorragia detenerla desde ahí, identificar los problemas, atenderlo, involucrar a la familia para no solamente privilegiarla con retener el muchacho hasta que lleguen del trabajo, no solamente darle el desayuno y el almuerzo, sino que entendiendo que la familia, los padres tienen que incluirse los dos en el mercado laboral, no tienen casi ese contacto con sus hijos porque tienen que cumplir con esa canasta familiar. Yo creo que el sistema educativo tiene que ayudar, tiene que aportar en ese sentido y llevarlos a que de manera cómoda, sin tener que sacrificar, porque muchos son chiriperos, sin tener que sacrificar su producción económica, llevarlos a un plano de que reciban asistencia en un marco en donde no tengan que sacrificar ese día a nivel de productividad económica. Fines de semana, tarde, noche, existen las instalaciones, existen los profesionales, lo que hay que tener voluntad. Esa es la parte preventiva. En la parte correctiva, nosotros tenemos menos de 100 camas para las urgencias psiquiátricas, cuando deberían de haber de 1.000 a 1.500. Tenemos menos del 1% del presupuesto a la salud mental, que se toma del presupuesto de la salud pública, que no es ni siquiera del Producto Interno Bruto, sino de lo que se le da a salud pública, menos del 1% para salud mental. Eso debe de aumentarse significativamente. Tiene que incluirse a una gran cantidad de profesionales que están muchas veces sin trabajo en un contexto social que lo demanda, que necesita de esa fuerza laboral, pero si no hay una política pública, si no hay un aumento de presupuesto, no hay forma. Llevar a la seguridad social a que las ARS cubran los servicios de salud mental, de psicología y de psiquiatría. Eso es imperante, es inaceptable que el cerebro, el principal órgano del cuerpo, en su principal forma de actividad, que es la creación de conciencia de nuestro ser, no tenga cobertura, en contraste con todos los otros órganos del cuerpo que sí la tienen, por más, no te voy a decir insignificante, pero por menos importancia que tengan. Tú puedes, por ejemplo, vivir con un solo riñón, para decirte algo. Pero entonces los riñones tienen mucho más atención que el cerebro. Entonces eso es inadmisible, que la familia dominicana tenga que estar amarrando sus parientes en un palo, dejarlo deambular a merced de que lo atropellen, comiendo de los zafacones, que no lo puede controlar cuando se tornan agresivos, que no tienen acceso a los medicamentos, que el 911 no sabe abordar ese tipo de problemática,
que si hay que internarlo no hay una cama para llevarlo. Eso es inadmisible, eso es un absurdo. Realmente las políticas públicas son nauseabundas en relación a esta concepción de la salud mental. Yo mismo, como presidente del Colegio Dominicano, estoy bastante indignado. Realmente no quiero saber de gobierno alguno que no visibilice esta problemática y asista responsablemente, porque es garante de la salud en este país. Es decir, asista de una manera digna, de una manera correcta a esta población que tanto sufre. Porque ¿qué es lo que ha hecho una familia dominicana para merecer esa suerte? Confiar en ellos, en sus promesas. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que las ARS sigan omitiendo una atención tan importante? Entonces, en el orden de la corrección, de la atención, tendríamos que ordenarnos. Y la otra parte es el elemento consecuencia, patrones de comportamiento, donde esté implicada la salud mental en orden de su problemática. Si el individuo no modifica, si no acepta la ayuda, si no asume lo que tiene que asumir, entonces tiene que haber un régimen de consecuencias a nivel de privación de libertad, a nivel de programa de tratamiento, de rehabilitación obligatorio, si fuera de lugar. Esos son los elementos ya correctivos que son necesarios. Entonces, creo que esos tres componentes, ramificados en cada una de sus vertientes, deben de ser considerados para una correcta respuesta. Por ejemplo, las ONG a las que se le da bastante dinero anualmente, que se dedican a clubes por ejemplo, deportivos, que se dedican a juntas de vecinos, que tienen líneas de acción que se entiende que son de prevención y que son de atención a problemáticas sociales. Creo que deben de alinearse, creo que debe de condicionarse su aporte económico al funcionamiento correcto de su razón social. Tiene que hacerse un monitoreo para que el que no esté haciendo el trabajo, quitarle los fondos y dárselo al que verdaderamente lo puede hacer y se compruebe que lo está haciendo correctamente. Yo creo que esos son tipos de iniciativas que deben de tomarse, porque a fin de cuentas muchas veces los recursos están a nivel de lo humano, a nivel de los presupuestos y de una serie de factores, pero hay que ponerse en eso y hay que evitar poner gente a ejercer los cargos por asunto partidario y llevar a profesionales probados socialmente hablando, capacitados, a que se enfoquen en esa problemática, trabajen y aporten, porque ese es el problema aquí, que te ponen una persona que es del partido y que no tiene nada que ver con dar una verdadera respuesta a los problemas sociales. Por eso es que no salimos del FAN. Bueno, licenciado, el tiempo se nos agotó, pero ha sido muy valiosa su colaboración hoy. Lo vamos a invitar de nuevo porque realmente debemos de tratar de ver cómo subsanamos un poco de esta salud mental que tiene el pueblo, mirando muchas cosas que realmente no nos favorecen. Y agradecemos realmente su tiempo. Lo vamos a invitar de nuevo, espero que usted pues, nos permita invitarlo. Y nada, para seguir hablando de este tema y otros muy interesantes que nosotros como sociedad debemos de trabajar conjunto con ustedes para lograr una sociedad más limpia, más estable, más feliz. De verdad que muchas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Janoy Vargas, él es presidente del CODOPSI. Él es psicólogo clínico y nos vino a hablar de la salud mental y nos dio unas cuantas recomendaciones valiosas. Así que, señor director, vamos a la pausa. Gracias, licenciado. Bendiciones. Farmacias Carol presentó